Primero, pues agradecerles la invitación. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Igual yo vengo a ser amigos, es la primera vez. El doctor ya conoce a varios de ustedes, pero ustedes tienen un amigo también en México. Entonces esperamos verlos también por allá pronto a todos y empezar a trabajar juntos aquí y allá. Eh, la plática prácticamente son imágenes, va a haber muy poquitas letras. Lo que quiero mostrarles es lo que podemos hacer con ecocardiografía tridimensional, y esta es una hora ya de hambre. El problema es que tengo un montón de imágenes y quisiera mostrarles muchísimas cosas, pero bueno, vamos a ir viendo las cosas que estamos. O sea, no tengo ningún conflicto de interés, no trabajo para ninguna empresa, ni voy a decirles que compren algún equipo en particular. Nosotros usamos Philips, es lo que usamos, pero cualquiera de los equipos pueden hacer lo mismo. Y vamos a ver un poquito de la evolución de la ecocardiografía. Seguramente ustedes, algunos lo han vivido desde el modo M hasta las primeras imágenes bidimensionales, hasta lo que es las imágenes bidimensionales actuales, que podemos ver prácticamente las estructuras cardíacas con mayor claridad. Los primeros trabajos con ecocardiografía transesofágica tridimensional de reconstrucción a partir de imágenes bidimensionales, y esto realizado por mi profesor en Boston, el doctor Pandian, que fue de los primeros o de los pioneros en ecocardiografía tridimensional. Así es como se empezó. Este trabajo publicado en el 94 por el doctor Pandian. Igual vean cómo eran las imágenes tridimensionales en ese momento. Y la pregunta es, ¿por qué tridimensional? La verdad es que a mí no me gusta ver las cosas así planas. O sea, lo que vemos en el bidimensional es prácticamente una porción muy pequeñita, muy delgada del corazón. Yo prefiero ver todo. La verdad es que todos somos tridimensionales, los objetos son tridimensionales. Creo que debemos aprender de la tridimensionalidad. ¿Y por qué no ver prácticamente todas las estructuras así como lo estamos viendo? ¿Cuál ha sido la evolución de la ecocardiografía tridimensional? En el Instituto Nacional de Cardiología nosotros empezamos a utilizar el eco tridimensional desde 1998, y para eso utilizábamos un procesador de imágenes Tomtec. Entonces se tenían que hacer múltiples adquisiciones de ecocardiografía bidimensional, llevarlos a la computadora y luego empezar a reconstruirlos. No es el mismo paciente, obviamente, pues es distintos tiempos, pero es la misma patología, ¿sí? Entonces, en el 98 una comunicación interauricular se veía así por eco transesofágico con reconstrucción. En el 2000 empezaron a haber algunos trabajos publicados en eco tridimensional. En el 2005 nos llega el transductor matricial al instituto, un paciente con una CIA, por vista transtorácica, podemos observar el defecto, y hasta el 2008 nos llegó la sonda tridimensional matricial transesofágica, y observen la diferencia desde el 98 y 10 años después. Pues es obvio que podemos ver mucho mejor las estructuras. No me voy a detener mucho en esto. Ustedes saben cuáles son los métodos de reconstrucción que tenemos. Afortunadamente los transductores, la tecnología de los transductores va evolucionando. Sí, obviamente ahora necesitamos solamente apretar un botón y obtenemos las imágenes en las distintas formas de adquisición, desde el tiempo real, los volúmenes completos o las imágenes con zoom en tiempo real. Y vamos a hablar un poco de las aplicaciones clínicas. Una de las utilidades más importantes del eco 3D, pues la medición de volumen. Sabemos que con el eco bidimensional podemos tener muchos problemas. Normalmente vamos a subestimar el volumen, y esto depende de factores técnicos, del movimiento del corazón. Sabemos que podemos obtener imágenes tangenciales o con foreshortening de la punta del corazón, que nos van a dar resultados menores de medición de volúmenes o estimación de volúmenes a cuando podemos ver el ápex. Por lo tanto, el eco 2D tiene muchos problemas con vistas tangenciales, el eje mayor del corazón fuera de la imagen y el movimiento de traslación del corazón, que obviamente el eco tridimensional va a mejorar. Y estos son ejemplos tanto de una marca comercial como de otra, en donde podemos ver la forma en cómo se puede analizar los volúmenes
tanto con métodos prácticamente que van siguiendo el borde endocárdico y nos dan los volúmenes y la fracción de expulsión de forma rápida. Realmente esto toma muy poquito tiempo, la adquisición es lo que toma más, ¿sí? Ya prácticamente son 2-3 minutos para poder hacer toda la evaluación y como pueden ustedes observar podemos ver prácticamente todo. Tener en cuenta que el eco tridimensional se relaciona mucho mejor con la resonancia magnética para la cuantificación de volúmenes. Vean este trabajo publicado por el Dr. Lang en el 2006. El eco 3D tuvo mayor correlación que el eco bidimensional en la cuantificación de volúmenes. Sin embargo, este es un reciente metaanálisis publicado en el JAC en el 2012, en el cual desafortunadamente seguimos subestimando los volúmenes cuando nos comparamos con resonancia magnética. Sin embargo, la fracción de expulsión permanece prácticamente sin modificación. La estimamos bien a pesar de que el eco tridimensional subestima los valores. Vean con eco bidimensional en rojo, ¿sí?, cómo tenemos mayor alteración cuando evaluamos los volúmenes ventriculares. Lo mismo podemos hacer para calcular la masa, que es otra de las aplicaciones. Obviamente este lleva un poco más de tiempo. Esto se hace de forma manual, hay que entrar al QLab, este es de Philips. Este prácticamente lo hace el sistema una vez que van siguiendo los pasos para cálculo de masa ventricular, pero los dos son muy similares y depende mucho de las imágenes que obtengamos. Ese es uno de los problemas que tenemos que vencer. Los transductores a veces los pies son muy grandes, ahora los transductores son más pequeños, y obtener imágenes que nos permitan ver bien los bordes endocárdico y epicárdico no es sencillo, pero es una herramienta que podemos utilizar y que permite evaluar muy bien la masa con muy buena correlación con la resonancia magnética a diferencia del eco bidimensional. Algo importante es la evaluación de la sincronía o de la disincronía. Y no sé ustedes, pero nosotros en el instituto aplicamos muy pocos métodos, es decir, aplicamos solamente el método de diferencia del tiempo de retardo entre el septum y pared posterior con modo M con tisular. Nos olvidamos del índice de Yu, que quita mucho tiempo, hay que hacer muchas adquisiciones, las 3 apicales, con Doppler tisular, ver bien la técnica, luego irse a la computadora, meterse, sacar todo, sacar la suma, la desviación estándar y tenemos el índice de Yu. La verdad es que quita tiempo, el speckle tracking es lo mismo, necesitamos unas buenas adquisiciones, luego meterse a analizar las curvas, ver los tiempos de retardo y sacarlo. Nosotros estamos tratando de que todos nuestros pacientes tengan índice de disincronía por eco tridimensional. Nos parece un poco más sencillo de realizar, menos diferencia o mayor reproducibilidad entre un operador y otro o un ecocardiografista y otro. Estos son 2 pacientes diferentes, un paciente normal en donde podemos ver prácticamente un índice de sincronía normal con una distribución en el periodo de activación prácticamente homogéneo. Y este es un paciente que no sé por qué no salió la imagen de aquí abajo, en el cual se muestra una disincronía importante con un índice de disincronía elevado. Lo que estamos haciendo ahorita entonces es tratar de ver si realmente funciona una vez que se les coloca los resincronizadores. Ah, ya apareció. Observen ustedes la heterogeneidad en la activación de los segmentos del ventrículo. Esto es algo publicado, obviamente esto es lo que encontramos y esto es lo que debe de pasar. Sin embargo, esos son series de otros lugares, nosotros no lo hemos podido hacer, lo estamos empezando a hacer con nuestro programa de resincronización, pero lo que buscamos es esto, ¿no?, la homogenización de los tiempos de activación de cada uno de los segmentos con disminución de los índices de disincronía. Algo de lo olvidado, pues el ventrículo derecho, que no le ponemos mucha atención, nos hemos enfocado en el ventrículo izquierdo, también lo podemos hacer. Sin embargo, yo no sé aquí cuántos de ustedes hacen ventrículo derecho o tienen el software para hacer ventrículo derecho. ¿Muchos? ¿No? ¿Uno?
Hay que compartir, doctor. Nosotros en el instituto incluso no lo tenemos, lo tuvimos un momento y no nos han dado el software. Creo que es algo muy importante, hay que empezar a utilizarlo. El hecho de obtener volúmenes y función ventricular de forma un poco más precisa a lo que podemos hacer con eco bidimensional es importante. ¿Y por qué? Porque podemos obtener volúmenes sistólico, diastólico, fracción de expulsión del ventrículo derecho como lo hacemos con el izquierdo, pero también podemos evaluar las tres principales partes que componen al ventrículo derecho y ver cómo se comportan en las patologías que afectan al ventrículo derecho. Algo que tenemos que también utilizar cada vez más es el reconocimiento de patrones acústicos por eco tridimensional, el Speckle Tracking 3D, que nos va a vencer las desventajas del eco bidimensional, sobre todo los movimientos fuera de eje, y permitir el seguimiento del patrón a través de todo el ciclo cardíaco, con lo cual vamos a obtener mejores curvas o mejores estimación de la función segmentaria ventricular. Son dos equipos diferentes, el Toshiba y de Siemens, donde podemos observar cómo se puede evaluar prácticamente los 17 segmentos del ventrículo izquierdo en una sola adquisición y podemos obtener los valores de función segmentaria o de deformación longitudinal, en este caso, en los dos sistemas. Y creo que es algo importante que tenemos que empezar a utilizar. Desafortunadamente el frame rate de los estudios es bajo todavía, pero eso se está mejorando. Y ahora sí, lo que viene es para lo que más usamos el eco tridimensional, que es la válvula mitral. La válvula mitral yo creo que es una de las aplicaciones más importantes de la ecocardiografía tridimensional. Estos son imágenes de eco transesofágico, vista del cirujano, vista ventricular, en donde se puede observar prácticamente todo lo que es el complejo valvular mitral, el aórtico, el tricuspidio en este caso, y lo que viene es la reconstrucción o el armado de modelos anatómicos a partir de imágenes de eco tridimensional, donde podamos nosotros estudiar mucho mejor las estructuras que componen los diferentes complejos valvulares, perdón. Para recordar, estos son los segmentos de la válvula mitral, cómo los dividimos, la valva anterior, valva posterior, con los tres segmentos en cada una de ellas y cómo los podemos nosotros evaluar tanto en diástole como en sístole por eco tridimensional. Dos imágenes de ecocardiografía tridimensional. Su imagen a la izquierda es eco transtorácico, la imagen a su derecha es eco transesofágico. Entonces, en eco transtorácico también podemos obtener buenas imágenes, obviamente depende de la ventana del paciente para poderlo hacer. En este caso, un paciente con un prolapso de la válvula posterior, se puede observar aquí el prolapso en la válvula. No es como esto, obviamente esto es lo que nosotros quisiéramos ver en el transtorácico, imágenes nítidas, definidas, que nos permitan estudiar mucho mejor a nuestros pacientes, pero el eco transtorácico va evolucionando y yo estoy seguro que pronto vamos a tener imágenes, tal vez no de la misma calidad del transesofágico, pero de una calidad muy cercana. Recordar que con esto podemos hacer el diagnóstico de enfermedad degenerativa de la válvula mitral, con los diferentes estadios de la misma válvula, desde la degeneración fibroelástica hasta el Barlow. Y aquí les muestro algunos ejemplos de pacientes que hemos estudiado en el instituto, en donde se puede observar, y creo que es muy sencillo hacer el diagnóstico del problema que tiene el paciente. Obviamente, para llegar a esto ya hicimos todo un estudio de ecocardiografía bidimensional y a lo que vamos a ir al tridimensional es a confirmar el diagnóstico que hicimos por eco bidimensional, tanto transtorácico como transesofágico, y a obtener más información que le permita al cirujano y al clínico establecer cuál es el tratamiento ideal para el paciente. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver un prolapso del segmento P1, ¿sí? Entre P2 y P1, otro prolapso más del segmento P3, un paciente con Barlow y este paciente.
igual con mucha alteración en ambas valvas. Y obviamente lo que podemos obtener también son los modelos anatómicos. Estos modelos nos permiten expresar lo que estamos viendo en las imágenes y tal vez los cirujanos nos entiendan un poco mejor de qué es lo que está pasando, aunque ellos ven las imágenes ya están las entienden mucho mejor, ya trabajan más en conjunto con nosotros y les gusta que les mostremos este tipo de imágenes porque es lo que ellos van a encontrar en la sala. Otro paciente, modelo anatómico prácticamente muy similar. Esto ha mejorado ahora la casa comercial que lo desarrolló. Ya necesita menos pasos para hacerlo, es menos engorroso, menos tiempo, por lo tanto lo podemos hacer con mayor facilidad. Otras casas comerciales sacaron modelos anatómicos o van a sacar modelos anatómicos. Nos permite también identificar o tratar de evaluar el área del orificio anatómico a través de estos modelos, en lugar de solamente estimar cuáles son los segmentos afectados. Y obviamente a través de los datos que se obtienen, pues podemos nosotros tratar de hacer un diagnóstico diferencial entre la enfermedad degenerativa y el Barlow a través de los valores del volumen y de la altura del prolapso o de los segmentos afectados. Recordar, más de 1 milímetro, casi todos los normales estaban a este nivel, mientras que los pacientes con enfermedad fibroelástica tenían más de 1 milímetro de distancia o de altura y el volumen fue mucho mayor en el Barlow en comparación con la enfermedad fibroelástica. La correlación que tenemos del eco 3D y 2D con los hallazgos quirúrgicos, es obvio que el 3D tiene mayor correlación con lo que le decimos al cirujano, por lo tanto pueden tomar estos datos para poder estimar qué tipo de cirugía van a hacer. Y lo mismo en este estudio publicado en el JAS en el 2012 se observa lo mismo. Prácticamente el eco tridimensional supera el eco bidimensional para este tipo de patología. Y obviamente en el seguimiento pues también nos sirve porque podemos evaluar cuál es el resultado. Por ejemplo, en este caso, una valvuloplastía con anillo, en el cual podemos ver cómo quedó el funcionamiento de la válvula mitral. Podemos establecer causas y mecanismos de la insuficiencia mitral. En este caso, observen un paciente con cardiopatía isquémica, vean la pared inferior prácticamente asinética, en el cual se puede ver una retracción clara de la valva posterior de la mitral, tanto en diástole como en sístole, que generaba ese flujo, una insuficiencia mitral importante. Otro paciente con un flujo de insuficiencia excéntrico, lo pueden ver aquí, en el cual llegó al instituto con diagnóstico de probable prolapso de la valva anterior por la dirección del flujo. Sin embargo, cuando hicimos el eco transesofágico con tridimensional, se puede observar la perforación en la valva anterior de la válvula mitral vista desde arriba y esta vista desde el ventrículo, en donde se observa el orificio que tiene el velo anterior de la válvula mitral. El estudio de pacientes con dobles lesiones o lesiones tanto de insuficiencia como de estenosis para ver cuál es la causa y el mecanismo que lo está generando. En este caso, pacientes con gran calcificación del anillo valvular mitral, con afectación de una porción importante tanto de la valva posterior como de la valva anterior, y son vistas de la aurícula, vistas del ventrículo. Entonces podemos evaluar mucho mejor a nuestros pacientes o incluso pacientes que no se conocían portadores de cardiopatía congénita del adulto y en el cual encontramos, por ejemplo, dobles orificios de la válvula mitral, que podemos caracterizar muy bien. Este es eco tridimensional, podemos ver muy bien los dos orificios en la válvula. En la evaluación de la gravedad de la insuficiencia mitral es importante recordar que siempre nosotros tomamos la vena contracta como uno de los marcadores para evaluar la severidad de la insuficiencia, y uno de los problemas que tenemos es que nosotros normalmente tomamos un eje tangencial en algunas ocasiones. Los flujos no son flujos circulares, como pueden observar aquí por eco tridimensional con Doppler color. Prácticamente es toda la zona de coaptación de la válvula mitral la que está afectada y nosotros estamos midiendo
solamente esta parte y no estamos midiendo el resto. Y esto ya fue demostrado, hay estudios que así lo han publicado, ¿sí? Como por ejemplo en el 2012, en el Journal Europeo de Imagen Cardiovascular, cómo nosotros pensamos, bueno, la suposición del PISA, que son orificios circulares, mientras que estamos viendo cada vez más que los orificios son orificios en forma de hendidura o que abarcan prácticamente una porción importante de la superficie de coaptación de la válvula mitral. En este artículo se estudió lo que es el eco tridimensional, un solo latido para la formación o el cálculo del PISA 3D. La verdad es que esto es algo muy bueno y hay cada vez están saliendo trabajos que indican que esta herramienta es una herramienta útil para valorar la gravedad de la insuficiencia. Desafortunadamente no todas las casas comerciales la tienen, es un problema de la ecocardiografía, cada casa comercial desarrolla algo y no lo comparte con las demás, y entonces nosotros tenemos que comprar las diferentes tecnologías y a veces es imposible. Vean, es el trabajo que les mencionaba, prácticamente se puede obtener el volumen de la isovelocidad y a partir de ahí poder calcular con mayor eficacia lo que es el orificio regurgitante efectivo y la regurgitación. Incluso se están haciendo ya evaluación a través de volumetría tridimensional semiautomática, en el cual podemos, en pacientes que no tienen un ritmo sinusal o un ritmo regular, podemos ver cómo se comportan los flujos los flujos a través de las válvulas y a partir de eso poder estimar la gravedad de la insuficiencia. En estenosis también es muy importante, estenosis mitral vista desde la aurícula, vista desde el ventrículo, podemos evaluar muy bien cómo es la afectación de las comisuras, de las valvas, del aparato subvalvular, determinar muy bien cuál es la comisura más afectada, si hay mayor grado de calcificación, aunque es difícil por ecocardiografía, pero hay que tener cuidado con este tipo de válvulas cuando las llevamos o cuando quieren luego realizar valvulotomía. Y como pueden ver aquí, este es un paciente que tenía una piedra prácticamente en la válvula mitral, un paciente que por sus condiciones la cirugía era prohibitiva en ese momento y lo que se hizo fue llevarlo a una valvuloplastía para tratar de disminuir un poco los gradientes y que mejoran las condiciones. Obviamente fue una valvuloplastía con mucho cuidado, el paciente quedó con una insuficiencia mitral moderada por ruptura de las bases de los velos, pero mejoró y pudo ser llevado a cirugía. Podemos evaluar muy bien el área valvular por planimetría y creo que este es el método de elección para hacerlo y podemos determinar otras causas de estenosis, como en este caso una paciente que fue sometida a radiación por tratamiento de cáncer de mama y donde podemos observar que las comisuras están libres, pero hay afectación de ambos velos con mucha calcificación y disminución de la movilidad. Obviamente para lo que son los procedimientos de tratamiento intervencionista, el eco tridimensional nos ayuda mucho, incluso les ayudamos a guiar el procedimiento y a ver el resultado del mismo. Antes, después, podemos ver muy bien cómo fue o cuál fue el resultado del procedimiento. En válvula aórtica también es algo que estamos utilizando mucho, tratamos de que todos nuestros pacientes, bueno, la mayor parte de pacientes con estenosis aórtica, a los protocolos de TAVI, llevarlos a eco tridimensional transesofágico, porque podemos estudiar todo lo que es el complejo aórtico, recordar que el complejo cambia su forma conforme vamos de la vía de salida hacia los senos de Valsalva, y que lo que se comentó hoy en la mañana es muy importante. Prácticamente nosotros damos siempre o la mayor parte del tiempo el diámetro sagital, y ese diámetro no es el diámetro real que damos, porque normalmente lo que hacemos es medir o podemos medir de forma tangencial ese diámetro, y observen ustedes lo que fue 19 cuando lo hacemos por eco tridimensional, podemos guiar nuestro corte, nuestro eje, realmente el diámetro del anillo fue diferente. Y este fue solamente el diámetro sagital, que es el diámetro menor. Entonces,
Este es un paciente, obviamente es una aorta normal, observen diámetro sagital 22 milímetros y el diámetro mayor es el diámetro coronal que mide 25. Es por eso que tomografía es superior a nosotros cuando tomamos un solo diámetro. Lo que hacemos nosotros es tomar los dos diámetros y sacar lo que hace la tomografía, lo hacemos nosotros, sí lo podemos hacer. Entonces, damos un diámetro medio, que es el promedio de los dos diámetros, y nos alcanzamos a tener mucha correlación con las imágenes que les da o los datos que da tomografía. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene es esto, que ya está aquí, debe estar atrás de la cordillera de los Andes, y ya va a llegar aquí a Chile también. No, esto es algo que realmente muy bueno. Tuve la oportunidad de estar con el doctor Mani Banan, que es uno de los que está desarrollando este tipo de modelos anatómicos a partir de ecocardiografía transesofágica, tridimensional y tomografía. Y prácticamente esto nos simplifica mucho, son modelos semiautomáticos que nos dan todas las mediciones que queramos. A nosotros que nos gustan los números y a todos les gustan los números, pues nos da un montón de números. Obviamente tenemos que aprender cómo usar esos números. Algunos de ellos ya sabemos, pero está dando cada vez más información. Este artículo, que es con el doctor Banan, prácticamente se demuestra que este tipo de modelos es muy superior tanto en la variabilidad intraobservador como interobservador en relación con el 2D e incluso con el 3D habitual que hacemos. La evaluación del complejo aórtico no solamente son medidas, también hay que ver cómo son las válvulas, entonces podemos evaluar muy bien el tipo de válvula, el grado de calcificación que tienen, si son tricúspides o bicúspides, prácticamente evaluar muy bien las relaciones que existen entre el anillo y el ostium de las coronarias y el seno, la unión sinotubular, que son datos muy importantes para el hemodinamista y más cuando se está planeando una intervención percutánea, un TAVI, y vean, aunque son pacientes difíciles, sí se pueden hacer las mediciones como lo hace tomografía. El impacto en el procedimiento de esto, vean, es un paciente que se realizó una colocación de Edwards Sapiens, en donde podemos ver que la coronaria está libre prácticamente, que no hubo obstrucción y que la prótesis está funcionando bien. Podemos evaluar también lo que es el ancho y el volumen de los senos de Valsalva. Esta es una válvula normal o un complejo normal, un complejo con estenosis aórtica, y lo que hemos observado es que hay una disminución del diámetro de los senos de Valsalva y de los volúmenes de los senos de Valsalva que pudieran tener cierto impacto en este tipo de procedimientos. Recordar que cuando los senos de Valsalva son planos o están aplanados, el riesgo de que pueda haber alguna ruptura o alguna lesión a la raíz aórtica es mayor, como puede observarse en este paciente, en el cual no se sometió a TAVI, porque encontramos esta imagen o indentación era calcio prácticamente, lo vimos en la tomografía, hacia lo que es la continuidad mitroaórtica, entonces se decidió no llevar para evitar una complicación. Vean los resultados o el impacto en la colocación tanto de dispositivos autoexpandibles como expandibles con balón. La verdad es que podemos ayudar mucho al hemodinamista con los resultados y a través del procedimiento. La evaluación del calcio también es algo importante, el remodelado que existe. Quisiéramos que todos nuestros pacientes tuvieran este tipo de distribución de calcio, una distribución uniforme que permita una adecuada colocación con disminución del riesgo de complicaciones. Cuando empezamos a ver este tipo de pacientes en el cual la distribución de calcio no es homogénea, es una distribución de calcio que se presenta más normalmente en la no coronariana, podemos tener este tipo de complicaciones, ya las esperamos, entonces hay que tratar de que el hemodinamista tenga esto en mente para evitar o tratar de disminuir el riesgo de fuga paravalvular residual. Y obviamente cuando tenemos este tipo de válvulas, pues realmente ni los llevamos. El riesgo de ruptura o de alguna complicación es muy alto y aquí pueden observar cómo el calcio incluso impide una evaluación completa de la válvula ya que genera una sombra acústica importante. En el instituto entonces lo que estamos haciendo, ahorita llevamos 50 pacientes
con estenosis aórtica grave, 50 pacientes con complejo aórtico normal que fueron llevados a eco transesofágico para otras causas, y lo que hemos encontrado es que existe una reducción del volumen de los senos de Valsalva en este tipo de pacientes. ¿Esto puede tener algún impacto en la colocación de las prótesis? Probablemente sí, probablemente más con las balón expandibles que con las autoexpandibles. Es algo que tendremos que seguir. Otras patologías que podemos estudiar son, por ejemplo, esta con las membranas subvalvulares o la estenosis subvalvular aórtica. Podemos ver muy bien si hay afectación de las válvulas en caso de que se requiera una cirugía para resección con preservación de la válvula, es determinar si existe realmente alteraciones a nivel de las cúspides, como se puede observar aquí, incluso cuál es la extensión del rodete subvalvular. Aquí le puse la abandonada porque realmente casi le hacemos caso a la tricúspide, pero la tricúspide también podemos hacer cosas con eco tridimensional. El eco tridimensional transtorácico es mucho mejor en esta válvula porque la tenemos más accesible. El eco tridimensional transesofágico cuesta más trabajo, se puede, pero es más difícil de acceder. Y vean, este paciente es un paciente con un flail prácticamente de la valva anterior de la tricúspide, que se puede observar muy bien en esta aproximación de la aurícula desde la aurícula derecha o desde la región ventricular. No hay que olvidarnos, hay que intentar hacerlo. No sé a ustedes, pero a nosotros nos pasa mucho en nuestros pacientes que van a cirugía, siempre nos piden cirugía de válvulas izquierdas, la mitral sobre todo, que el cirujano o los clínicos nos preguntan siempre el anillo tricuspidio. Y es que, ¿cómo está el anillo tricuspidio? Tiene 35. Entonces no le vamos a hacer nada. No, tiene 36. Entonces sí, lo vamos a llevar a plastía. Pero no, tiene 32, doctor, no, va a ser cambio valvular. O sea, no los entiende uno, pero te lo piden. Y lo que hemos visto es que los pacientes al igual que el complejo aórtico, no es circular, hemos encontrado anillos que son ovoideos o son circulares, cambian la forma, tienen un eje mayor, un eje menor. Entonces, cuando le dice sí, en el eje lateroceptal, que es el que normalmente vemos, el de 4 cámaras, pues mide, no veo ahí, mide 34, no le hacemos nada, sí, pero en el anteroposterior mide 45. No, entonces sí le vamos a hacer algo. Entonces, esto es algo que se está empezando a estudiar, sí, yo creo que es algo que debemos de hacer, ponernos a ver qué pasa con la tricúspide. Los grupos europeos lo están haciendo, creo que nosotros también lo tenemos que hacer. Obviamente, para lo que es la evaluación de fugas paravalvulares, el tridimensional nos ayuda bastante. En este caso es una paciente que tenía una fuga paravalvular que se puede observar muy bien aquí, anterior o un poquito anterolateral, vista en face, vista del cirujano, se puede ver muy bien cómo es el defecto, qué tan grande es, ¿sí? Y podemos establecer, incluso con el uso de Doppler color, ¿sí?, la localización, si es una o son varias. Sí, incluso las podemos o las tenemos que tratar de medir para poderle dar al intervencionista datos para escoger el tipo de dispositivo que se puede aplicar a este tipo de pacientes. En el instituto lo que hemos hecho es seguir a nuestros pacientes, no todos van a cierre con dispositivo, algunos van a cirugía, y lo que hemos encontrado es que la mayor parte de las fugas paravalvulares tienen una forma de hendidura, no son circulares, entonces cuestan más trabajo. Muchas se localizan en la región anterior y es mucho mayor la correlación que hemos visto con el cirujano, sobre todo en la localización de las fugas, que con el eco bidimensional. Obviamente podemos evaluar y establecer patología asociada, ¿sí?, como en este caso una fuga paravalvular asociada con endocarditis, donde se puede ver aquí la vegetación, la insuficiencia que genera y con zoom 3D a nivel de la zona donde está la lesión. Patología asociada a la fuga paravalvular, como esta, en donde por eco bidimensional no habíamos visto que este paciente tenía una disección del endocardio de la aurícula del lado izquierdo, que se ve muy bien por eco tridimensional y que se relacionaba con la fuga paravalvular. O pacientes con vegetaciones, con endocarditis del anillo valvular.
Obviamente en la colocación del dispositivo es importante el eco, tanto en su modalidad tridimensional como bidimensional y con el uso de X-Plane. Aquí vemos cómo se liberó el dispositivo y cómo no existe ninguna alteración con el mecanismo de las prótesis. Otro paciente, en este caso una prótesis tricuspidia. Vean las imágenes bidimensionales, creo que a todos nos está claro que la prótesis está basculando prácticamente, con un flujo de insuficiencia por ahí. Y vean lo que tenía, creo que encontraron como 2 puntos nada más, ya estaba a punto de irse la prótesis al ventrículo derecho, pero bueno, vean prácticamente la dehiscencia de casi la totalidad de la circunferencia del anillo. Y esta es vista desde la aurícula derecha, vista desde la aurícula izquierda, donde se puede observar muy bien el grado de dehiscencia. También lo podemos hacer para las prótesis en posición aórtica, muy difícil, no es tan sencillo porque tenemos mucha reverberancia y sombra acústica ocasionada por las prótesis, pero podemos guiar el procedimiento, bueno, determinar primero la localización y guiar el procedimiento para el cierre con el dispositivo y evaluar el resultado una vez colocado el mismo. Acá está, por acá está el dispositivo. De esto hablaremos después, lo que es el Mitra Clip, que no tenemos en México, pero también es una herramienta muy útil para este tipo de procedimientos. O la ablación de venas pulmonares. ¿Sí? Creo que a los electrofisiólogos también nos hemos acercado a ellos y hemos intentado trabajar en conjunto para tratar de ayudarles a realizar sus procedimientos de electrofisiología, sobre todo lo que es ablación de venas pulmonares. No es sencillo, es difícil, pero creo que es una herramienta que les puede servir para obtener mejores resultados en este tipo de procedimientos. En cardiopatías congénitas también, lo usamos casi en todos los pacientes con comunicación interauricular para estudiar muy bien el tipo de defecto, el tamaño, los bordes que tienen, ¿sí? Por ejemplo una CIA ostium secundum, pero que también tiene algunos defectos en esta parte, o comunicaciones fenestradas, que a veces es difícil verlas por ecocardiografía transtorácica o transesofágica bidimensional, un seno venoso superior, en donde una de las facilidades o de las virtudes del eco tridimensional es que podemos girar la imagen como ustedes quieran, lo pueden ver desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde el otro, cortan, quitan, lo que ustedes quieran hacer, y eso lo pueden hacer ahí o en el postproceso. Podemos evaluar prácticamente todos los bordes de la válvula, una sola adquisición, todos los bordes, no tenemos que estar que ahora el bicabal y ahora el eje corto de la aorta y así para sacar todos los bordes de la CIA. Y con esto lo ejemplifico prácticamente en el QLab, podemos darle rotación a todo lo que es el defecto de la CIA y podemos obtener las dimensiones del defecto, pero también los bordes del mismo. Obviamente en la colocación del Lamplatzer podemos ayudar, el eco tridimensional es útil para determinar, por ejemplo, en este paciente que tiene una CIA amplia, 35 milímetros o más, y ver que realmente el resultado sea un resultado óptimo y evitar o tratar de determinar si el dispositivo puede migrar o no. En este caso el resultado fue muy bueno y al paciente le fue muy bien. Vimos la vista auricular izquierda, esta es la vista auricular derecha, donde podemos observar que la colocación fue exitosa. Este ya es prácticamente una vez que liberaron el dispositivo. Y también podemos ver esto. ¿Quién me dice qué es? Yo le puse ahí doblis porque no teníamos ni idea de qué era. ¿Qué? Ya dicen, allá a ver, sin miedo, hombre. Exactamente, es una doble entrada y una doble salida de un ventrículo único posterior. Vean el ventrículo anterior pequeñito con una CIB por aquí, las dos válvulas auriculoventriculares que entran al ventrículo y por acá están las vías de salida, eran prácticamente un paciente adulto, o sea, nos llegan así, pacientes adultos
podemos obtener este tipo de estudios que nos pueden ayudar a estudiar mejor la cardiopatía congénita del paciente. Este es un ejemplo, obviamente luego las ventanas son difíciles y pues no va a ser tan fácil. Podemos ver algunas otras cosas, masas por todos lados. Se pueden ver, esta es una vegetación en la válvula aórtica. Esta, un fibroelastoma en la válvula, perdón, esta es en la aórtica también. Aquí encontramos una pelota de ping-pong en la aurícula izquierda. Sí, obviamente ahí aprovechamos que nos habían pedido el eco para buscar trombos y nos encontramos esto, y ya que teníamos la sonda 3D, pues la tomamos, ¿no? Pero en el 2D se puede ver. Pero estas son así cosas que vamos obteniendo. Otra paciente que se llevó para búsqueda de trombos, y bueno, lo que nos encontramos fue este pequeño amigo en la aurícula izquierda, recanalizado de las pulmonares, por aquí sale el flujo de la pulmonar, recanalizado ese trombo y por atrás la prótesis biológica. Y que fue un joven de 18 años que se había caído jugando fútbol, eso nos dijo. ¿Sí? Y entonces lo que encontramos es que tenía un objeto metálico en el ventrículo. Él se sentía bien, sin ningún síntoma, nada más lo llevaron porque tuvo piquetitos de vez en cuando. Y bueno, aquí está un clavo, no sé, un picayelo que seguramente le insertaron en el ventrículo izquierdo, el eco 3D para evaluar la relación con el aparato subvalvular mitral, que estaba muy cerca del músculo papilar posteromedial. Otras aplicaciones, cuando nos hablan para evaluar que no pueden ir a tomografía pacientes con sospecha de síndrome aórtico agudo, pues podemos hacer el eco transesofágico y ver la disección, en este caso una disección con endocarditis asociada, y podemos ver muy bien la afectación de las válvulas, de la íntima, la vegetación. Estas son imágenes fijas donde podemos ver muy bien todas las estructuras por eco tridimensional e incluso las zonas de disección en la aorta descendente. Y ahora lo bueno, ¿qué está recomendado? Solamente esas tres. Sí, prácticamente lo que está recomendado ahorita es para procedimientos de hemodinámica, para válvula mitral y para volumen y fracción de expunción del ventrículo izquierdo. O sea, no les puse esto al principio porque si no hubiera acabado la plática en 2 minutos, entonces por eso me fui más. Pero hay muchas cosas que se están investigando y que creo que debemos investigar, ¿sí? Yo creo que nuestro deber estar haciendo eco tridimensional, transtorácico, transesofágico en nuestros pacientes para ver cómo podemos aportar más con el eco tridimensional. Y obviamente en investigación, las aurículas y la válvula pulmonar, que también no le han hecho mucho caso y ahí está arrumbada. Y este es el Instituto Nacional de Cardio. Para quienes no lo conocen, son bienvenidos al instituto. Sí, tienen un amigo ahí. Y bueno, todo el instituto es prácticamente cardiología, entonces lo único que vemos es esta parte de aquí. Y ya. Muchas gracias.